Jóvenes, buenas tardes. Jóvenes, envíen el enlace. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Puede enviar el enlace a sus compañeros para que participen en la sesión de clase? Bien, jóvenes, buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos programado un tema muy importante en la gestión de los proyectos. Como inicialmente señalamos, jóvenes, que los proyectos de inversión ya pasan por una etapa o procesos diversos que van a permitir y van a desarrollar tareas y actividades ya que están debidamente previstas, debidamente planificadas en el desarrollo de un proyecto. Recuerden que todo proyecto siempre es un conjunto de componentes y cada componente, para lograr cada componente, jóvenes, es el conjunto de actividades, tareas que van a estar estrechamente relacionadas en el desarrollo del proyecto. Entonces, jóvenes, vemos entonces que también es una parte muy importante la comunicación. Es el tema que concierne el día de hoy en la gestión de las comunicaciones, que es importante porque en la parte del desarrollo del proyecto es importante que existe dos entes en la ejecución del proyecto: el emisor y el receptor. El emisor, ya que es en este caso que produce la información externamente hacia un núcleo de equipo del proyecto. Entonces, el ente receptor es el que da el mensaje, es el que indica cuáles son el nombre del proyecto, cuáles son el problema, cuál es el objetivo del proyecto, cuáles son las actividades que se van a realizar para poder desarrollar un proyecto. Y todo proyecto tiene un conjunto de actividades y tareas. Entonces, dentro de este contexto, vemos, jóvenes, que el proyecto existe entonces el emisor, el que da el mensaje, y el ente receptor es el que recepciona la información. El que recepciona la información. Entonces, para un proyecto, que es la etapa en esta etapa de proyectos de inversión, vemos a ver que es importante ya la parte de esta dimensión, que es la dimensión, jóvenes, saber la dimensión de comunicación. Entonces, para esta dimensión de comunicación vemos que el proyecto es el mensaje. Entonces tenemos a ver el ente receptor y el ente emisor. El emisor es el que da el objetivo, da las tareas, da las funciones, da el cronograma, ya cuál es el objetivo del proyecto. Y el ente receptor es el que recepciona la información, refunciona la información. Entonces, esta dimensión del conocimiento se va a producir de forma interna y externamente hacia un núcleo que es el equipo del proyecto. El equipo de proyecto en forma y la transmisión de la información o el conocimiento se va a hacer de forma vertical, de arriba, de abajo, a los niveles de organización. Si vemos, a ver, el proyecto está debajo y se va a hacer de forma horizontal ya a los actores que están involucrados en el proyecto, los otros directores del proyecto, y en la forma hacia arriba, que son los clientes patrocinadores, los gerentes, los funcionarios, los miembros del equipo, lo que quieren saber, a ver, ya, y otros interesados en este caso, ¿no? Otros interesados, en este caso, otros interesados, aquí otros interesados, ¿ya? Otros interesados en el proyecto. Entonces, para eso va a ser importante, en este caso, saber, jóvenes, que la comunicación sea fluida, sea clara y sea participativa, porque la información que se va a recopilar por parte del equipo del proyecto, acá del equipo del proyecto,
Aquí, en el núcleo del proyecto está el equipo del proyecto. Ellos saben cómo se viene desarrollando el proyecto, el equipo técnico del proyecto. Ellos saben cuál es el objetivo del proyecto, cuál es la meta del proyecto, qué recursos se van a emplear, ya, cuáles son los recursos que necesita el proyecto, cuál es la dimensión del proyecto, cuáles son las tareas y actividades que se van a realizar para conseguir el objetivo del proyecto. Entonces, este tipo de comunicación debe ser transparente, horizontal. La información al gerente del proyecto y a otros directores del proyecto. Y la información horizontal y la forma vertical son a los clientes, a los patrocinadores, a los gerentes funcionarios, a los miembros del equipo y a otro tipo de interesados que se vienen desarrollando de acuerdo a la magnitud y la complejidad del proyecto. Otro aspecto importante también es la información que se pueda expresar, que se puede expresar en este caso, es la información que se pueda expresar en diferentes maneras, tal como se indica a continuación. Por ejemplo, el tipo de comunicación. Si el tipo de comunicación es formal y escrita, entonces cuando se utiliza, va a ver esta información escrita, va a reflejar y expresar los problemas complejos que se viene realizando en el desarrollo de las diferentes etapas y procesos del proyecto. ¿Cuál es el plan de la dirección del proyecto? ¿Cuál es el plan de la dirección del proyecto? Ya del proyecto, el acta de constitución del proyecto, los memorandos, la comunicación a larga distancia. Es importante con los medios de comunicación que vemos el día de hoy, la comunicación se hace más fluida. ¿Ya? Cada momento estamos verificando cómo viene desarrollando, cómo viene dándose el avance del proyecto. Ya, este tipo de comunicación me va a ser oportuna, veraz, rápida para tomar decisiones en el tiempo. Otro tipo de comunicación es la formal y vertical, comunicación formal y vertical. ¿Cuándo se utiliza? Mediante las presentaciones, mediante los discursos que se van a realizar a fin de poder expresar una comunicación, a fin de expresar un mensaje en las diferentes etapas y procesos del proyecto. Otro aspecto o tipo de comunicación es la información escrita. Información escrita. Ahí se utilizan los medios de comunicación o los medios que nosotros empleamos, el correos electrónicos, ¿no? Las notas manuscritas, los mensajes en Twitter, en Facebook, ¿no? El tipo de información que yo deseo comunicar ya en mensaje instantáneo. Por ejemplo, el WhatsApp es un medio de comunicación muy rápido, ¿no? Que mucho de los saber de las personas que desarrollamos actividades que están relacionadas a la parte académica, a la parte técnica y a la parte social, los emplean o los utilizan porque es un medio de inmediato y yo puedo tomar algunas decisiones dentro del contexto ya netamente social. Entonces vemos ya el correo electrónico, las notas manuscritas, los mensajes de texto, los mensajes instantáneos. Este tipo de comunicación es información verbal, que son cuando se utiliza las reuniones, conversaciones, las reuniones y conversaciones. En este tipo de reuniones es importante tener claro cuál es el objeto de la reunión y considerar o tomar en consideración los acuerdos, los compromisos que se vienen realizando en cada uno de los actores que se han, que vienen participando en la tarea, en la sección correspondiente. Entonces, cuando hay un tipo de información o cuando se presentan reuniones, siempre las reuniones tienen un objeto. Y producto de esa reunión también hay algunos compromisos que han visto conveniente realizar.
Y estos compromisos, tareas o funciones que se pretende realizar van a ser innecesarios, van a ser importantes para poder esclarecer ya en lograr algunas tareas establecidas dentro de un proceso, dentro de una etapa de la ejecución del proyecto. Entonces es importante, ¿no? Es importante que el ente emisor dé claro el mensaje al ente receptor, claro, con fluidez, con precisión. Ese tipo de información, retroalimentación va a precisar a ver que el mensaje que se ha otorgado, que se ha transmitido del emisor al receptor, ahora va a permitir que el receptor ya cuantifique ya la información que se le ha alcanzado, valorice el tipo de información que se le ha alcanzado. Entonces, esos elementos de comunicación que vemos, saber qué son los canales o los medios físicos porque se transmite el mensaje, por ejemplo, a ver, y este es, que es el que manda el mensaje, el emisor, ya el mensaje, que es la información que se envía del emisor hacia el receptor, el que recibe el mensaje, y el que recibe el mensaje o el ente receptor ya va a recesionar un conjunto de códigos, un conjunto de reglas ya, o signos que comparten el emisor con el receptor. El emisor con el receptor. Entonces, jóvenes, cuando el emisor emite un tipo de información o un tipo de mensaje, es porque el receptor está en las condiciones de conocer, ¿ya? O está relacionado con el mensaje. Cualquier receptor que haya sido emitido un tipo de mensaje o mediante el canal de transmisión ya hacia un receptor, y si el receptor no tiene claro que lo que el emisor está emitiendo, ya el receptor no va a poder realizar una evaluación de los códigos que se ha transmitido por parte del emisor. Entonces vemos que este código conjunto de reglas o signos que comparten el emisor con el receptor. Entonces muchas veces, jóvenes, vemos a ver que el tipo de información que se van a precisar o que se va a emplear ya sea de la persona que está relacionado, que esté relacionado con el tema, con el tema. A ver, con el tema. A ver, vamos a abrir la participación, jóvenes, y la última participación, una de las últimas participaciones de clase. A ver, voy a pedir un ejemplo, a ver, de este elemento de comunicación. A ver, vamos, un mensaje, y quién es el receptor y quién es el emisor. ¿Cuál es el canal físico que se va a realizar? Es mediante internet, mediante celular, mediante WhatsApp, mediante Twitter, ¿ya? ¿Y cuál es el código del mensaje? A ver, vamos a pedir participación en este ciclo o elemento de comunicación, a ver cómo podemos considerar en un proyecto. A ver, jóvenes, dos minutos para poder participar, jóvenes. A ver, un momentito, a ver, vamos a dejar que sus compañeros evalúen y voy a pedir participación en clase. A ver, primero el señor Eloy y luego Delia Condori. Un ejemplo de elementos de comunicación en un proyecto, utilizando este ciclo o flujo, ¿ya? Del emisor y el receptor, ¿ya? A ver, vamos a ver, jóvenes. Buenas tardes.
profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, un ejemplo aplicando los elementos de comunicación vendría a ser para la aprobación de un PMI y la presentación, ¿no?, a la Dirección General de la Programación Multinacional de Inversiones, en la cual el emisor vendría a ser la Oficina de Programación Multinacional de Inversiones, en las cuales envía la cartera de inversiones a la Dirección General de Programación Multianual para poder esta dirección emitir la aprobación, la opinión, dando el visto bueno para ser aprobada y considerada, ¿no?, en la cartera de proyectos de la entidad. Para lo cual en el canal aplicaría lo que es el uso del módulo del MEF. Hay un módulo que se encarga de, es un software en la cual la persona responsable ingresa con un código e inserta cuáles son los proyectos que han sido, digamos, evaluados según la etapa de la programación, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que es el código, vendría a ser toda la información que va a enviar en sí. Y toda esta información va a llegar al receptor, que sería la Dirección General de Programación Multianual, para ser devuelta al emisor si es una opinión favorable o una opinión negativa, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias. Muy bien, Eloy, muchas gracias. A ver, Delia Condori. A ver, cualquier tipo de ejemplo, jóvenes, señores, jóvenes, no es necesario el mismo que dijo su compañero Eloy, ¿ya? Porque es el tipo de comunicación, ¿no? A ver, vamos. Señorita Delia. Ya, profesor. En cuanto, primero se empezaría con el emisor, ¿no? Que es el que manda el mensaje, digamos, en este caso, digamos, la oficina de presupuesto manda un mensaje al MEF que, digamos, que necesita, digamos, recursos ordinarios, digamos, necesita presupuesto. El canal que usaría sería el correo, la comunicación directa con el MEF. El receptor ya sería el MEF. El conjunto de reglas y signos que comparten, digamos, sería las leyes que abarca el presupuesto, algo así. ¿Cuál sería el canal, señorita, que va a emplear? Sería el correo el correo en sí. El correo institucional. Sí. Ya, correcto. Muy bien, señorita. Ya, vamos a ver. Jan, terminamos con Jan Vilches. Profesor, buenas tardes, ¿no? Él podría ser cuando la carrera, nuestra carrera o otras carreras de la misma universidad presentan el proyecto de la infraestructura de las facultades, ¿no? De las escuelas profesionales, donde el emisor sería el director de la carrera junto con los arquitectos o los ingenieros. El mensaje sería la presentación de la construcción de la carrera, ¿no? O de la construcción de los edificios. El canal sería por audiovisual. El código serían los planos, todas las especificaciones técnicas, y los receptores serían los profesores y la población estudiantil. Ya, pero a ver, vamos a ver lo que dijo su compañero. A ver, Beder, vamos a terminar con Beder. Ya, a ver, vamos, jóvenes. 15 días el emisor y 15 días el receptor, señor Jan. El emisor sería la carrera, bueno. Bueno, el director de la carrera, y el receptor sería los profesores y la población estudiantil. Pero el director de la carrera da el mensaje. ¿Qué tipo de mensaje va a dar? No, sería pues el ingeniero, pues el encargado de la obra, ¿no? Ya, entonces,
La parte técnica pondrá de conocimiento a ver el avance físico y financiero del proyecto a los docentes y al director de la escuela, ya mediante el canal, utilizando los medios informáticos, pero también realizando mediante el informe. ¿Por qué? Porque esa recepción, el emisor ha recibido un memorándum por parte del director de la escuela y quiere saber cuál es el avance físico y financiero del proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces puede obedecer de que el emisor está cumpliendo a ver un determinado documento que le ha llegado. O puede ser que el emisor, por el desarrollo de su plan, haya planificado ya hacer una especie de rendición del avance físico y financiero del proyecto a la comunidad estudiantil de la infraestructura, ¿no? Entonces, el emisor va a ser la parte técnica que viene ejecutando el proyecto. Y el receptor puede ser el director y los docentes, pero más a los responsables, a las autoridades, ¿no? A los gerentes de los proyectos, al director de toda la que viene direccionando y ejecutando el proyecto. ¿Y cuál es el canal? Mediante medios informáticos, mediante informe físico del proyecto. ¿Y cuál es el código? El conjunto de red, utilizando el conjunto de conceptos teóricos, metodológicos, ya que comparte el emisor con el receptor. Muy bien, Jan. A ver, terminamos con Beder Molina. Profesor, buenas tardes. Voy a decir un ejemplo bastante sencillo. El emisor sería, digamos, la población que tiene problemas de los residuos sólidos que están pues ahí en las calles, ¿no? Entonces, el emisor usaría el canal de la radio, ¿no? Mediante reclamaciones, daría ese mensaje, ¿no? De que los residuos sólidos que están botados en la calle pues están incomodando a la ciudad, ¿no? Y el receptor sería pues la municipalidad, ¿no? La gerencia la gerencia ambiental, supongo, ¿no? Que tiene que recibir ahí la información, y el código sería el mensaje, ¿no? Del interés común, tanto de poder solucionar el problema de parte de la municipalidad y del emisor que está teniendo el problema, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces tenemos, a ver, Beder Molina, efectivamente, ese elemento de comunicación. ¿Por qué? Porque los residuos sólidos está originando, a ver, un grado de afectación o contaminación al medio ambiente debido a que el ente receptor que tiene los recursos y los mecanismos para poder jóvenes atender no lo hace. No lo hace, o hay alguna dificultad en el proceso, un cuello de botella que no llega a cumplir. Entonces, como dijo su compañero, entonces la comunidad en general se siente que no es atendida y por lo tanto manifieste como este malestar por los malos olores, por las plagas que están originando, las moscas, ¿no? Que están la población de insectos que está generando una incomodidad y un malestar de la población. Entonces, por lo tanto, el mensaje lo expresa mediante el medio de comunicación, utilizando los medios de difusión masiva, el medio de canal. ¿Y cuál es el código? Porque el emisor está plasmando y está informando el inconveniente que se viene presentando, la dificultad que se viene presentando. Entonces, eso sería la parte del emisor. Entonces, vemos, jóvenes, y de igual manera, cuando hacemos un proyecto de inversión, y ustedes alguna vez van a ser jefe de unidades formuladoras o formuladores de proyecto, ustedes van a encontrar que el gerente del proyecto, el jefe de la unidad formuladora o el jefe, como dijo uno de sus compañeros, jefe de la oficina de programa multianual de inversión, él es el ente receptor de toda la información, de todas las necesidades de los sectores: salud, educación, transporte, agricultura, producción. Y él envía un memorándum, un informe solicitando la información. Entonces hay el ente emisor, él es el que solicita la información. Y ese tipo de información física ingresa a la alta dirección y la alta dirección le eleva al jefe del director de ese sector.
pidiendo la información. Entonces, el receptor es el director y el técnico, el equipo técnico del proyecto. Entonces, el equipo técnico es el que tiene que hacer la necesidad del requerimiento de los proyectos. Él tiene que realizar, una vez que eleva el cuadro, hace un informe técnico, lo eleva a su jefe inmediato hace su informe, lo eleva a la alta dirección. Y la alta dirección, que es el gerente general, un gerente regional, recepciona la información y lo deriva al jefe de la oficina de programa multianual de inversión. Que es el ente emisor el que pidió la información. Y el ente receptor está devolviendo la información que está solicitando. Vía física, que también virtualmente ya lo hizo, ¿no? Con la finalidad de que avance. Porque ustedes han visto ese ciclo, este flujo de comunicación, muchas veces demora. Entonces, a veces se precisa que el técnico, para ahorrar tiempo y plazo, se comunica al ente receptor para decirle, te estoy mandando la información. Entonces, esa es la manera de mejorar el desempeño de los canales de comunicación, ¿ya? Utilizando los medios electrónicos. Entonces vemos, jóvenes, que las dimensiones de la comunicación se codifica el mensaje. ¿Por qué? Porque el ente receptor, el ente emisor que da el mensaje al ente receptor, como están en el mismo espacio, en la misma organización, en la misma institución, conocen y descifran el mensaje con facilidad, como dijo uno de sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, en la institución, en la afectación del medio ambiente. Las personas, las familias botan residuos sólidos a la esquina. Vienen los canes, utilizan los residuos sólidos, los botan, los abren y se acumulan, ¿no? Y comienzan a ver moscas, ¿no? Y el mal olor. Y eso origina ver una afectación. Entonces, el ciudadano se expresa por los canales de uso masivo en la inconformidad. Entonces, están hablando del mismo código, que es de residuos sólidos, que los efectos que pueden originar cuando no se cumplen las tareas, la contaminación ambiental, la presencia de moscas, los roedores, los canes, etcétera, etcétera. Entonces vemos que en esta parte de la comunicación del mensaje se necesita la siguiente factor de comunicación no verbal, que cerca del 55% de toda la comunicación es verbal, el 55%. Lo hacemos por teléfono, se hace el lenguaje corporal. Y para lingüístico, en tono de voz, también puede ayudar a transmitir un mensaje. Ustedes han visto cuando el jefe, hace con energía el requerimiento o con energía transmite el mensaje, el ente receptor le llama la atención la calidad del mensaje que está recepcionando, ¿no? Es como, por ejemplo, en este momento, el docente dice, si hasta las 11:50 no me entrega el trabajo, desaprobado. Entonces ya hay un mensaje ya que está transmitiendo al ente receptor. Pero si ese mensaje es plausible, este mensaje ha sido planificado, programado con antelación, con tiempo, entonces el ente receptor, el ente emisor va a decir, señores, recordar que el día de hoy tienen un trabajo hasta las 11:59 de la noche. Todos deben cumplir en subir la tarea el día de hoy, ¿ya? Entonces, el mensaje es ya plausible, ¿no? Están haciendo recordar en forma verbal. Pero si la información es en memorándum, recuerden que un memorándum es recordar lo que tienes que hacer. Es memoria, recordar la memoria. Algunas personas que desconocen dicen el memorando es una llamada de atención. No, el memorando es recordar lo que tú tienes que hacer. Y si no cumples, existe otro memorando. Recordar por segunda vez que tienes lo que tienes que cumplir. Si no cumple, hay un memorando de llamada de atención. Entonces, nadie espera que le llamen la atención, ¿no? Poderosamente la atención
por incumplimiento de una función o tarea que se le ha encargado con antelación. Entonces vemos que la comunicación efectiva del ente emisor, jóvenes, debe enviar el mensaje cuidadosamente, determinar los métodos de comunicación usados para enviar este y confirmar el mensaje entendido. Cuando no es verbal, el 55% de los mensajes que no son verbales, que son manierismos físicos o body language, ¿ya? Muchas veces mensajes no llega a trascender, no llega hay algunos ruidos de mensaje, ¿no? Hay algunas interferencias de comunicación que no permite que el mensaje llegue con claridad y con precisión al ente receptor, ¿no? Entonces es importante, jóvenes, cuando ustedes van a estar en estas funciones, que el mensaje sea claro, que sea formal, utilizando, que sea el mensaje en el momento correspondiente, que sea utilizando el medio tecnológico y que sea formal, ¿no? Entonces, de esa manera, el ente receptor va a tener lo que estamos haciendo en el curso, ¿no? Hacemos la diapositiva a la clase y de inmediato lo subimos al WhatsApp. Y todos tienen ya la información con antelación. Y también lo subimos en el WhatsApp, perdón, en la plataforma. También los videos, también cumplimos en subir los videos para que el ente receptor, en el caso de ustedes, puedan de nuevo utilizar los videos y sea un material de consulta o de estudio. Entonces vemos que en esa parte de la comunicación efectiva del emisor paralingüístico, el 38% del mensaje es por entonación y tono de voz. Tono de voz, ¿ya? En la retroalimentación y feedback, el ejemplo se entiende lo que quiere decir, lo que quiere decir, lo que quiere decir. Entonces, de esa manera, ya se escucha el ente receptor, sea efectiva el mensaje, que no haya interrupción de ruidos, interrupción de barreras, ¿no? Que no permitan que el mensaje sea claro. Este receptor que esté escuchando confirme si está de acuerdo a la pregunta para clasificar el concepto y ayuda a desarrollar respeto mutuo y buen entendido de la armonía y confianza entre los participantes. Es importante, ¿no?, desarrollar esta retroalimentación para que el ente receptor haya recibido con claridad el mensaje y pueda, si es posible, pueda ser repetido el mensaje para que se tenga ya un tipo que el mensaje ha sido recepcionado con cabalidad. ¿Cuáles son las barreras o los ruidos políticos o los bloqueadores de la comunicación? Vemos el idioma, ustedes han visto, el idioma también es un idioma muy importante, ¿no? El idioma, por ejemplo, hemos visto que en esta gestión de gobierno, los mandatarios que han asumido hablan otro idioma y que es el quechua, pero para la multitud del ente receptor se le hace complicado cuál es, porque no codifican, no están en el mismo lenguaje, ¿de acuerdo? Si ambos estarían en el mismo lenguaje, puede codificar el ente receptor que el emisor está mandando un mensaje, pero cuando el mensaje puede ser el idioma, la cultura, el contenido del mensaje, la hostilidad del mensaje, la posición o el estatus de la organización, la distancia que voy a realizar, la interrupción o de codificación, ¿ya? Me va a originar que el mensaje que estoy transmitiendo al receptor no lo va a poder entender. No lo va a poder entender, lo que estamos viendo, ¿no? Vemos a ver que estos mandatarios, estos funcionarios de alta dirección que han entrado en esta gestión de gobierno, utilizaban otro idioma y que la mayor parte de la población no lo entiende. Entonces no puede codificar con facilidad
o no puede digerir con facilidad el mensaje que se le está transmitiendo por parte del ente del emisor. Inclusive ustedes han visto, hasta los medios de comunicación, los periodistas no manejan ese idioma y se les hacía un poco complicado codificar cuál ha sido el mensaje de este emisor. Entonces el receptor se encuentra con ese tipo de barrera, con ese tipo de bloqueador de la comunicación o filtro de comunicación que no le permite tener claro cuál ha sido el mensaje de esa comunicación dentro de un contexto netamente desarrollado. Entonces vemos jóvenes que en el primer paso para definir los canales de comunicación jóvenes tenemos qué se necesita, qué se necesita. Uno de los factores o de las recomendaciones para los canales de comunicación, primero, el requisito de las comunicaciones de los interesados. Los requisitos de comunicación de los interesados. Información que debe ser comunicada, incluido en formato, contenido y el nivel de detalle. La razón para la distribución de la información. Es necesario y preciso que el emisor sea claro de la información que está solicitando o enviar el mensaje que quiere transmitir al ente receptor. Tiene que ser claro, porque el ente receptor es el que va a dilucidar o va en la codificación que se le está dando, los conceptos teóricos que se le está transmitiendo. Entonces, si no están en la misma línea del horizonte de la organización, el ente receptor no lo va a poder entender. No lo va a poder entender, ¿no? Y eso vemos en el tipo de organización. Las empresas, por ejemplo, Pacos y Johnson, constantemente, periódicamente se unen la parte técnica del proyecto para medir el desempeño de cada una de las etapas del proceso de la producción o para medir el proceso del desempeño del equipo técnico del proyecto. Es importante porque tú estás delegando funciones, estás entregando tareas y actividades y tú como gerente de proyecto tienes que medir cuál es el desempeño de cada uno de los colaboradores del equipo técnico del proyecto. Porque está de por medio, porque todos están confiando en tu capacidad gerencial, en la ejecución del proyecto, en la gestión de la disponibilidad del proyecto, ya en la parte de la comunicación del proyecto, en la parte de la gestión del tiempo del proyecto, en la parte de la calidad y los recursos del proyecto. ¿Por qué? Porque va a ser importante que el proyecto utilice los recursos humanos más eficientes para lograr obtener en el menor tiempo resultados que ya sean previstos, que estén planificados y que puedan atender una situación de capacidad productora o atender una circunstancia o problema que se viene presentando dentro de un entorno netamente social. Entonces vemos jóvenes que en ese sentido, el gerente del proyecto, que ustedes alguna vez van a ser jóvenes más adelante, ustedes tienen que estar midiendo el desempeño periódicamente, permanentemente. Y las tareas se tienen que delegar al responsable de cada uno del director del proyecto. Y ustedes que son los directores del proyecto, el director general del proyecto o el gerente del proyecto, tienen que estar llamando al equipo técnico cuáles son las dificultades, cuáles son los logros que se han obtenido, cuáles son las tareas que se han programado y en qué tiempo se han programado, qué tipo de recursos se han requerido para lograr la meta del componente que es parte del proyecto. Otra función importante y pregunta que se hace al gerente de proyecto, ¿quién va a generar ese canal de comunicación? ¿Desde quién? En esta parte vemos el personal responsable de la comunicación de la información, el gerente del proyecto, el director del proyecto.
el director del proyecto, porque él es el que va a rendir, él es el que va a rendir el problema, es el que va a informar al directorio, al responsable del proyecto o al gerente del proyecto cuáles son las dificultades, cuáles son los cuellos de botella que se están presentando en los diferentes procesos que ha sido prevista el proyecto de inversión. Y de inmediato ya tomar decisiones para poder ya, ya desbloquear el proyecto, el proyecto. Por ejemplo, lo que estamos viendo, por ejemplo, ¿por qué se ha cambiado el Sistema Nacional de Inversión Pública al Sistema de Gestión de Programación Multianual de Inversión? Porque muchos de los proyectos que se estaban dando en la etapa del Sistema Nacional de Inversión Pública llamada SNIP, que se aplicó a partir del 4 de abril del año 2002 hasta antes del 24 de febrero del año 2017, muchos de los proyectos eran engorrosos, habían duplicidad de proyectos, habían proyectos que se habían duplicado, se habían sobredimensionado el proyecto. Había proyectos sobredimensionados, duplicidad de proyectos. Entonces no había un tipo de control. El gerente, no había un responsable que tenía estos conceptos metodológicos, conceptos teóricos, cómo realizar un control exhaustivo para medir cuál es el desempeño de lo que ha previsto o programado. Porque el gerente del, pues miren, el gerente de la unidad formuladora era un ingeniero agrónomo, era un profesor, he visto a un profesor, he visto un contador, he visto un administrador de empresa, he visto un asistente social en la unidad formuladora. Todos estos técnicos desconocen la parte del control, de la parte de la programación. Ustedes están estudiando gestión pública, ustedes están conociendo los conceptos teóricos. ¿Cómo poder medir? ¿Cómo medir el desempeño? Pero estos funcionarios estaban en jefe de unidad formuladora. ¿Y quién lo ponía? El que entraba de electo. Ponía porque era su amigo. Pero desconocía cómo se realizaba, ¿no? Y el equipo técnico del proyecto sí sabía, pero no le decía porque estaba cómodamente instalado, ¿no? No le decía eso. Entonces, por eso el jefe de la unidad formulada de esas oficinas poco duraba, si no había un control exhaustivo, permanente. Y cuando venía el momento y pedía la información, o ya la información sola, entonces, ¿qué hacían? Lo cambiaban. Entonces, eso no era la solución. Entonces, y a veces el gerente de proyecto sacaba a sus técnicos, y los técnicos se llevan con toda la información, y venían otro gerente, o el jefe de la unidad formuladora salía, y venía otro gerente, y a todos sus jefes, a todos sus técnicos que trabajaban con él, a todos los sacaban, o al 50% o al 60%. Y todos los técnicos se llevaban toda la información y lo bajaban a la computadora en blanco, sin ningún tipo de información. Venía el técnico nuevamente, el nuevo técnico, el nuevo jefe de unidad formular, ahora contrataba a sus nuevos técnicos, y sus nuevos técnicos sabían cómo es lo que estaba pasando. Entonces, por eso muchas veces los proyectos engorrosos, demoraban, no había un tipo de transmisión, el emisor no daba con claridad el mensaje al receptor. ¿Ya? Entonces, ¿quién necesitaba, quién se hacía el personal grupo de recepción de información? Entonces vemos los canales de información, es muy importante cómo le entregaba, los métodos y la tecnología se usaba para transmitir la información, con memorandos, correos electrónicos, comunicación de prensa, ¿ya? En el caso de una empresa grande, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitaba? La frecuencia de la comunicación es permanente. Cuando venía un gerente, y el gerente sí había estudiado este curso de la guía del MES Manager Institute, gerente de gerenciamiento de proyecto, cada 2 días era el último que salía de la oficina. Era el último que salía de la oficina porque lo llamaban los responsables de cada proyecto. Y los llamaba cuál es la dificultad, cuáles son tus problemas, cuál es la alternativa de solución, cuáles son limitaciones de los recursos, los hacían quedar. ¿A qué hora salía el equipo técnico? Salía a 10 de la noche. Pero ¿hasta qué hora trabajaba? Hasta las 4 de la tarde. Pero a las 10 de la noche tienes que salir. Eso cuando existe un, ¿cómo se llama?
un respectivo compromiso con las funciones y tareas que voy a realizar. Pero si yo recesiono, permanezco cada día, un día sí, un día no, estoy evaluando, no necesariamente quedarme hasta 10, 11 de la noche. Ya sé que puedo evaluar el lunes las tareas, el miércoles a primera hora lo evalúo y el día viernes también evalúo cuáles son los avances. Pero si yo no dejo eso, dejo hasta la última, los 15 días, va a ser 11 de la noche. 11 de la noche. Y ese tipo de gerente es lo que funcionaba en la administración pública. Eso es lo que funcionaba, ¿no? A veces, muchas veces, porque desconocía este tipo de metodología, ¿no? Entonces, si uno quiere ver avanzar jóvenes en su oficina, es la única manera de poder hacerlo. Es la única manera de poder hacerlo, ¿no? Y eso enmarca la diferencia para poder lograr proyectos exitosos, canales de comunicación. Entonces, para definir los canales de comunicación, en la alta dirección, en el interreceptor, toda la organización por parte de los interesados, utilizando los canales y accesos de información, correo electrónico, carteles, volantes, capacitaciones, sensibilización de los proyectos, el mensaje, a ver, el mensaje, pues la capacitación y mensaje, los mensajes, compromisos por la dirección, la política y objetivo del sistema de gestión, los integrantes. Los responsables, la coordinación del sistema de gestión interna del proyecto de inversión. La alta dirección, todos los receptores, toda la organización por parte de los interesados también, ya el correo electrónico, todos los medios electrónicos, el mensaje, la retroalimentación del cliente, el responsable, representación de la alta dirección y la coordinación, en la sugerencia, en el sistema de seguimiento, ya, y de esa manera vamos a poder obtener ya un resultado más favorable. Bien, jóvenes, nos ganó la hora. Voy a pasar lista, jóvenes. Entonces, jóvenes, el día de mañana tenemos una evaluación, la última evaluación. Ya, recuerden que el examen es 4 preguntas, 40 minutos. Jenny Anchaice. Presente, profesor. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Luz Arguata. Luz Arguata. ¿Dónde está? Ya. Delia Condori. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Delia. Loami Cori. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Loami. Nancy Cutipa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Nancy. Ronald Cutipa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Verónica Cutipa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Verónica. Sandra Flores. Presente, docente. Una consulta. ¿El examen no está el 16? Sí, Pasado mañana. Sí, pasado mañana. Pasado mañana. Sí, correcto, señorita. 16. Buenas tardes. Sí, señorita, para 16. Jueves 16. Ya, Sandra, ya. Y Jimmy Panoca. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. Gino Huayna. Gino Huayna. Está. Amelia Machado. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Amelia. Ya, Cintia Mamani. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Cintia. Bill Mamani. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Bill. Solange Mena. Solange. Eloy Miranda. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Eloy. Beder Molina. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Beder. Giovanna Pacheco. Presente, profesor. Buenas tardes, señorita Giovanna. Marilyn Palpa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Marilyn. Michelle Paquita. Michelle Paquita. ¿Dónde está? Melissa Paredes. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Melissa. Romina Portocarrero. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Romina. Melissa Puma.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Presente. señorita Melissa. Buenas tardes. Miguel Quispe. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Saúl Tillaxto. Docente. Ginio Guayna. Presente. Saúl Tillaxto. Presente. Ya. Me decía Saúl que Gino. ¿qué Yo, dificultad? docente. Ginio Guayna presente. Ya. Ya, correcto, Sí, Gino. está Ya. Ya, correcto. Ya lo corregí. Muy bien, Gino. Ya, a ver, Gracias. Gino, ya, muy bien. A ver, Gino, ya. Daisy Tique. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Daisy. Jan Vilches. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jan. A ver, y Keila Zapata. Keila Zapata. No está. Hoy día participaron señores Eloy Miranda, Delia Condori, Juan Vilches y Beder Molina. Agradecer su participación. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Nos vemos el día jueves. Va a estar programado, jóvenes, el examen. Son 4 preguntas, 40 minutos. El examen va a estar programado para 4:15 en punto. Y termina 4:55 de la tarde. Bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Nos vemos en la próxima clase. Igualmente, docentes, el día jueves. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.